Bueno, chicos, vamos a resolver el simulacro de evaluación unidad 3 para que tengan una idea de cómo es la resolución. Primero, lo que les recomiendo en la evaluación de la semana que viene es que lean muchas veces la consigna para entender qué es lo que les están pidiendo. Lo primero que vemos en el ejercicio 1 es que nos están dando el valor de una muestra de hidracina, ¿no? Esto es el valor de la muestra, de la masa, ¿sí? Que está en miligramos, ¿sí? O sea que el dato de la masa lo tengo, esa es la muestra, ¿sí? La masa, yo directamente la puedo pasar a gramos, haciendo una simple cuenta, multiplicando por 1000 los miligramos, recordando que 1 gramo son 1000 miligramos, y por lo tanto, si quiero saber cuántos son 630 miligramos, X, ¿no? Hago 630, divido 1000 y me va a dar el resultado de la muestra de la masa de hidracina en gramos. Esto que me están dando acá es la fórmula molecular de la sustancia. Entonces, todas las preguntas son respecto de esta muestra de 630 o 0,63 gramos. Lo primero que me preguntan es la fórmula empírica. ¿Qué era la fórmula empírica? La mínima relación que hay entre los tipos de átomos que forman una molécula. Y me doy cuenta que si la fórmula molecular es nitrógeno 2, hidrógeno 2, esto es como está estructurada la molécula en sí, 2 átomos de nitrógeno y 2 de hidrógeno. Pero si yo simplifico por 2, voy a obtener que hay un solo átomo de nitrógeno por cada átomo de hidrógeno. Por lo tanto, al simplificar por 2, lo que obtuve es la fórmula empírica, que se diferenciaba de la molecular en que es la mínima relación entre los tipos de átomos. Por lo tanto, esto sería el resultado, NH, ¿no? Por cada átomo de nitrógeno hay un átomo de hidrógeno. Después vamos al punto B. En el punto B me están preguntando el número de moléculas. Si presto atención y sigo leyendo, que es lo que debería hacer, que es leer todas las consignas, me preguntan en el punto siguiente la cantidad. Cuando hablamos de la cantidad, me estaban pidiendo, si se acuerdan, los moles, que representaban esta muestra de 0,630 gramos. Y lo tengo que pasar a milimoles. Entonces, acá yo haciendo dos cuentas puedo resolver los dos ejercicios juntos. Hay dos formas de hacerlo. Yo voy a hacer las dos, ¿sí? Antes de seguir con el ejercicio, me tengo que dar cuenta que yo debería hacer lo siguiente, que es tratar de poder sacar siempre la masa molecular relativa y, por supuesto, después la masa molar de la sustancia, ¿no? Voy a borrar todo lo que escribí hasta acá porque ahora voy a seguir con estos dos puntos. Entonces, el primer paso antes de resolver el punto B y C va a ser sacar el MR de la hidracina. Y recuerden que ustedes en todo el PDF tienen los datos, ¿sí? ¿Dónde está el dato del nitrógeno? Ahora se los voy a mostrar, está más abajo. Miren, para sacar la masa molecular relativa yo tenía que sumar el peso de la molécula en UMAS, ¿no? Por lo tanto había que sumar el peso en UMAS de cada átomo. En ese sentido lo que yo tengo que hacer es sacar el A, o sea, la masa atómica del nitrógeno, multiplicándola por 2 porque hay 2 átomos de nitrógeno, y sumarla al peso atómico del hidrógeno, que también hay 2, así que lo tengo que multiplicar por 2. ¿De dónde se sacaba la masa atómica o el A del nitrógeno? De la tabla periódica, pero en la prueba ustedes lo tienen como dato. Es 14. Y el de hidrógeno es 1. Por lo tanto, la masa molecular relativa de la hidracina sería 28 más 2, 30. ¿30 qué? UMAS. Recordemos que estamos hablando de UMAS porque es el peso en UMAS de una molécula.
Les voy a mostrar de dónde saqué los datos en la prueba. Si nosotros bajamos acá, fíjense que más adelante, además de que al final tienen una sección de datos, por ejemplo, acá está la del hidrógeno, como pueden ver, y está la equivalencia entre gramo y miligramo. Acá tenemos, en este sector, esto que se llamaba nucleido. Me está indicando que el nitrógeno tiene un A de 14 y un Z de 7. Entonces yo, mirando esto, tengo que darme cuenta de que el dato del nitrógeno está escondido, podríamos decir, dentro de uno de los enunciados. Por lo tanto, les recomiendo que miren, ¿sí? Que miren toda la evaluación antes de empezar a resolver. Bien, esto era para que ustedes entiendan de dónde es que yo saqué el valor de la del nitrógeno. Sigamos. ¿Por qué sacamos la masa molecular relativa en UMAS de una molécula o de la molécula que nos están dando en el problema? Porque yo sé que la masa molecular relativa es igual a la masa molar. O sea, al peso en gramos de un mol de esta sustancia. Recuerden que la unidad gramo-mol no quiere decir que esto hay que ponerlo en la regla de 3, simplemente lo que me está queriendo decir este resultado de la masa molar es que un mol de hidracina pesa 30 gramos y adentro de ese mol, como en cualquier mol, tenemos 6,02 por 10 a la 23 moléculas de hidracina. Con este dato yo puedo empezar a hacer las reglas de 3. Por ejemplo, la primera regla de 3 que puedo hacer en forma desordenada, ¿no? Porque lo primero que puedo sacar es la cantidad de moles. ¿Por qué saco primero la cantidad del punto C? Y porque para sacar el número de moléculas, una vez que yo tengo los moles, a multiplicar por Avogadro ya lo obtengo. Entonces, me conviene sacar primero el número de moles, ¿no? Para resolver el punto B y C juntos, estoy diciendo. Obviamente en la evaluación ustedes los van a dividir los puntos, pero lo que voy es que no hay que hacer uno después del otro. A veces con hacer una sola cuenta ya tenemos resuelto casi todo el problema. Entonces vamos a hacer el punto C primero, que nos pide la cantidad, o sea, los moles. Recuerden que la cantidad se refiere a moles. Me está pidiendo que saque los moles, que son los 630 miligramos de hidracina. Entonces, como yo sé que un mol de hidracina, ¿sí? Escribí un 1 y la molécula para que se entienda de que es un mol de moléculas de esto, ¿no? Pesa 30 gramos. Los 0,630 o 63 gramos de hidracina que yo tengo en la muestra del problema, ¿cuánto es en moles? Hago 0,630 por 30 y me va a dar el resultado. De esa manera lo que voy a obtener es la cantidad de moles, que son esa muestra de 630 miligramos. Bien, entonces lo que vamos a hacer ahora es colocar el resultado. Si hacemos 0,63 por 1 dividido 30 me va a dar 0,021 mol de hidracina. Y ustedes me van a decir, bueno, pero habíamos dicho que íbamos a aproximar a 2 decimales, y es verdad, el resultado sería 0,02, pero como da exacto, podemos dejarlo así, ¿está bien? O sea, cuando el número exacto nos da de esta manera, conviene seguir manteniéndolo para que sea más exacta después el cálculo de los demás datos, ¿sí? Bien, tenemos el resultado 0,021 mol. Voy a borrar y vamos a seguir trabajando.
Entonces, podríamos decir que acá el resultado es 0,021 moles. Es la cantidad de hidracina en milimoles, pero nos falta pasarlo a milimol. Para pasarlo a milimol, recuerden que un mol son 1000 milimoles. Entonces, los 0,021 mol que yo acabo de calcular, ¿cuánto es en milimol? Siempre multiplicamos por 1000, ¿sí? Cuestión que nos va a dar que son 21 milimol, ¿sí? Y la respuesta entonces sería la siguiente, lo vamos a borrar, y nos va a quedar que el punto C tenemos que son 21 milimol. Ahora, ¿por qué calculé el C antes? Porque recuerden que yo tengo los moles, ¿no? Dentro de los moles siempre hay una cierta cantidad de moléculas. Ya sabemos que en un mol siempre hay, en este caso de hidracina, 6,02 por 10 a la 23 moléculas de hidracina. Entonces, yo puedo hacer la regla de 3 diciendo, bueno, yo en nuestra muestra de 630 miligramos, que equivalía a 0,021 mol, quiero saber cuántas moléculas hay. Entonces, armo la regla de 3 de esta manera. Si en un mol de hidracina yo tengo 6,023 moléculas, en 0,021 mol, que es lo que yo tengo en el problema, X. Entonces siempre, al multiplicar por Avogadro, obtengo el número de cosas, en este caso son moléculas de hidracina, que contienen los moles, ¿sí? Que yo estoy queriendo calcular. O sea, que me dan en el ejercicio. Lo que voy a hacer ahora es 0,021 por 6,02. Acuérdense que se pone exponente a la 23 en la calculadora porque si no les va a dar mal, ¿sí? Y que el número entero es 6,022, ¿sí? Ojo con eso. Yo digo 0,2 para abreviar, pero en realidad es 0,22, exponente a la 23. Si multiplico por los 0,021 mol, me va a dar el siguiente número, que lo vamos a anotar para que nos quede, 1,264. Como el número que sigue es 4, vamos a dejarlo así, en 1,26, ¿sí? Acuérdense que eso se llama aproximar a 2 decimales. Entonces, lo dejo en 1,26 por 10 a la 22 moléculas de hidracina. Este es el resultado del punto B, ¿sí? Recuerden que hice primero el punto C, porque si yo tenía los moles, podía multiplicar por Avogadro, como hice recién, sacar el número de entidades que están dentro de esos moles, ¿sí? Bien, por último me piden el punto D, el número de átomos de hidrógeno en la muestra. Cuando yo veo el número de átomos de hidrógeno en la muestra, me doy cuenta que es muy parecido al punto B, nada más que ahora se está refiriendo a número de átomos. Y lo primero que tengo que pensar es que, para poder sacar el número de átomos, necesito saber qué cosa. Los moles de átomos que hay adentro de los moles de moléculas que yo tengo en la muestra. Entonces, lo que necesito saber primero es los moles de átomos de hidrógeno, de átomos de hidrógeno que hay en la muestra de 630 miligramos de hidracina. Voy a borrar esto. Bien. ¿Y cómo sacaba los moles de átomos? ¿Se acuerdan que hacíamos una analogía? Si en una molécula de hidracina yo tengo 2 átomos de nitrógeno y tengo 2 átomos de hidrógeno,
Si esto lo comparo con un mol de moléculas ahora. Un mol de moléculas. O sea, ¿cuántas moléculas hay adentro de un mol? 6,02 por 10 a la 23 moléculas de hidracina. Lo que tengo adentro son moles de átomos. Y hay la misma cantidad en número, ¿no?, que había dentro de una molécula de átomos. Por ejemplo, en una molécula de hidracina yo tengo 2 átomos de nitrógeno, por lo tanto en un mol de moléculas de hidracina yo tengo 2 moles de átomos de nitrógeno y 2 mol de átomo de hidrógeno. ¿Sí? Cuestión, con este dato importante, yo a partir de ahora puedo hacer la regla de 3 para saber este dato, los moles de átomos de hidrógeno. Porque si yo sé los moles de átomos que hay adentro de la muestra, ya tengo resuelto el problema del número, porque después multiplico por Avogadro, ¿sí? Entonces, ¿cómo seguimos haciendo la regla de 3? La regla de 3 sería de esta manera. Si yo sé que en un mol de hidracina hay, como escribimos recién, 2 moles de átomos de hidrógeno, en los moles que ya sabíamos, los calculamos acá, fíjense, en los 0,021 mol, que es lo que había en la muestra de 630 miligramos, X. Y me doy cuenta que lo que tengo que hacer es multiplicar por 2 los 0,021 moles. Me va a dar 0,042 moles de átomos. Estos moles de átomos de hidrógeno, recuerden que están contenidos dentro de los moles de moléculas, ¿no? Dentro de los 0,021 mol de moléculas de hidracina. Son moles de átomos. Los moles de átomos viven adentro de los moles de moléculas. Con este dato, ahora sí, si yo esto lo multiplico por el número de Avogadro, ¿sí?, me va a dar directamente el número de átomos de hidrógeno. Acuérdense que es la misma regla de 3 que hice para el punto B, o directamente, lo que hago yo ahora para simplificar es multiplicar por Avogadro. Entonces, si hacemos 0,042 por el número de Avogadro, que es 6,022 exponente a la 23, me va a dar el número total de átomos de hidrógeno que hay en la muestra. El resultado de esto es 2,53, porque hay que aproximar, por 10 a la 22 átomos de hidrógeno. Recuerden que lo que estoy calculando de esta forma son el número de átomos de hidrógeno. Entonces, podríamos ir anotando acá. Resultado del punto D, 2,53 por 10 a la 22 átomos de hidrógeno. Resultado del punto D. Resultado del punto B, lo borré. Pero bueno, lo que pueden ir haciendo es anotándose los resultados al costado para tenerlo claro. Hasta acá el punto 1. Vamos a borrar todo. Y vamos a seguir tratando de resolver ahora el verdadero o falso. No se preocupen que la prueba va a ser parecida, pero va a ser más corta, ¿no? Porque van a ser ustedes solos resolviendo un ejercicio. Entonces, lo vamos a hacer un poco más corto, ¿sí? Responde verdadero o falso, justifica en ambos casos. Dice, un mol de moléculas de dióxido de carbono contiene el mismo número de moléculas que 2 moles de óxido de azufre. Y lo que tenemos que ver acá es lo siguiente. Me están diciendo que acá hay un mol de CO2, de dióxido de carbono, y acá hay 2. ¿Sí? Acá hay 1 y acá hay 2. Y me dice que tienen que tener el mismo, o sea, igual número de moléculas adentro. Ya nos damos cuenta que esto es falso, ¿sí? ¿Cuál es la mejor forma de justificar esto? Y haciendo alguna cuenta, o escribiendo el razonamiento, que es el siguiente, que debería aparecer. Yo sé que en un mol
siempre hay, no importa de qué sea ese mol, 6,02 por 10 a la 23 cosas, sean moléculas, sean átomos, ¿sí? En este caso son moléculas. Si me están diciendo que tengo 1 mol de dióxido de carbono y 2 moles de la otra sustancia, que es SO2, claramente no puede ser que haya el mismo número de moléculas, porque en 1 mol hay 6,02 por 10 a la 23, pero en 2 moles voy a tener el doble de moléculas, ¿sí? Voy a tener 6,02 por 10 a la 23 por 2. Por lo tanto, yo podría anotar lo siguiente. Número de moléculas de CO2 es 6,02 por 10 a la 23. Pero el número de moléculas de la otra sustancia no es 6,02 por 10 a la 23, es 6,02 por 10 a la 23, pero por 2, porque hay 2 moles, como habíamos analizado acá. Entonces, llegamos a la conclusión de que esto no puede ser el mismo número, y como esto es distinto, justificamos que no es correcta este enunciado, el A, ¿sí? Es falso. Pueden hacer las cuentas, pueden escribir el razonamiento como yo se los acabo de contar. Lo importante es que entiendan que no importa el tipo de sustancia que tengas, si ya hay distinta cantidad de moles, obviamente no puede haber el mismo número de cosas adentro de esos moles, ¿sí? Siempre en un mol hay este número, el número de Avogadro. Bien, vamos a ir al punto B. En el punto B me dicen que 5 moléculas de amoníaco, que es NH3, pesan 17 gramos. Ya me tengo que dar cuenta que si son 5 moléculas, no pueden pesar 17 gramos. Deberían pesar muchísimo menos, ¿no? Porque son muy chiquitas las moléculas. Entonces voy a borrar para tener más espacio. Y lo que puedo hacer es decir, a ver, bueno, calculemos cuánto pesan en realidad 5 moléculas de NH3, ¿no? Para eso tengo que sacar el MR. Va a ser el A del nitrógeno más el A del hidrógeno por 3. Esto es 14, esto es 3 por 1, me va a dar 17 UMAS. Esto es el peso de una sola molécula en UMAS, ¿sí? Hay 2 formas de hacerlo. O calculo cuánto es en UMAS, o sea, multiplico por 5 y me da el peso en UMAS de 5 moléculas, y después lo paso a gramos con el equivalente, ¿sí? O hago lo contrario, ¿no? Que es pasarlo en gramos. ¿Cuánto es? Yo lo voy a hacer en gramos, ¿sí? Miren, voy a borrar acá esto. Yo lo voy a hacer de esta manera. Digo, a ver, sabemos que el MR es igual a la masa molar de la sustancia, ¿no? En este caso del amoníaco. Entonces, yo sé que, perdón, no sé por qué puse 30, que 17, ¿sí? Es lo que pesa un mol de esta sustancia. Entonces yo puedo hacer una regla de 3 y decir, a ver, si, lo voy a hacer acá abajo, ¿sí? Sigo acá. Si un mol que contiene 6,02 por 10 a la 23 moléculas de amoníaco pesa 17 gramos, 5 moléculas, que es lo que me plantea el enunciado, ¿cuánto van a pesar? Entonces tengo que hacer 17 por 5 dividido el número de Avogadro, que es 6,022 por 10 a la 23. Y les va a dar este número, 1,41 por 10 a la menos 22 gramos. Este numerito es mucho más chico que 17, por lo tanto, este enunciado era, como nos dimos cuenta desde el principio, falso también, ¿sí? Entonces, el A es falso, el B también es falso.
Recuerden que también lo pueden hacer de la otra manera y si les da lo mismo, perfecto. O sea, les tiene que dar lo mismo, quiero decir. Vamos a borrar. Vamos a seguir ahora con el punto C. Dice, la masa molar de cualquier sustancia contiene 6,02 por 10 a la 23 átomos o moléculas según corresponde. Y como se habrán dado cuenta, es verdadero. Hay que pensarlo un poco. ¿Por qué? De hecho, ustedes en clase me preguntaron. La masa molar es el peso. Claro, hay que saber qué es la masa molar, ¿no? ¿Qué es la masa molar? La masa molar es el peso en gramos, pero de un mol de esa sustancia. De la sustancia que sea, ¿no? De cualquier sustancia. Entonces, si yo sé eso, lo que tengo que darme cuenta es que, como me está diciendo cuánto, que en realidad es el peso de un mol, y adentro de un mol yo siempre tengo 6,02 por 10 a la 23 átomos o moléculas, según corresponda a la sustancia. Por ejemplo, si se tratara del hierro, serían átomos nada más. Entonces, claramente esto es verdadero, ¿no? Siempre, no importa cualquier sea la sustancia. La masa molar me está indicando el peso en gramos de un mol, o sea, de 6,02 por 10 a la 23 moléculas o átomos. Y eso es verdadero, ¿sí? Muy bien. Vamos a borrar y seguimos con el D, el punto D. Vamos a poner sí que este era verdadero. Acuérdense que se justifican verdaderos y falsos. El punto D me dice, el tetracloruro de carbono, o sea, carbono cloro 4. Acá hubo un error de tipeo. El carbono cloro 4 sería así, carbono cloro 4, ¿sí? El Cl es un átomo, que es el cloro, y el carbono es otro átomo, ¿sí? Acuérdense que siempre, si está una mayúscula, si hay una minúscula, es un solo símbolo, ¿sí? En este caso es el del cloro, el Cl. Contiene más masa de cloro que de carbono, cualquiera sea el tamaño de la muestra. Y esto, ¿qué les parece? Porque claramente hay 4 cloros en lugar de un solo carbono, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Cada un átomo de carbono yo tengo 4 de cloro. Es obvio que siempre va a haber más masa de cloro que de carbono, o sea, esto es verdadero, ¿no? ¿Y no importa la muestra? Claro que no, porque no importa si yo tengo 1 kilo o no sé, 1 miligramo de tetracloruro de carbono. Siempre va a haber mayor cantidad de masa de cloro que de carbono. Y esto lo puedo analizar calculando el MR. El MR de esta sustancia va a ser el A del carbono más el A del cloro por 4. El del carbono es 12, el del cloro es 35,5 por 4. Bueno, si sacamos ese valor, ya nos damos cuenta, y lo pasamos a la masa molar, que es en gramo mol, que esto en gramos es mucho más siempre que 12, ¿no? Entonces, claramente, siempre va a haber, no importa la cantidad de masa que yo tenga en la muestra, un mayor porcentaje de, una mayor masa de cloro que de carbono, ¿sí? O sea, el resultado de esto lo podemos expresar como la masa molar, y ahí nos damos cuenta bueno, que siempre hay más masa de cloro que de carbono, ¿sí? No les hago el cálculo para no tardar tanto, pero ustedes lo hacen tranquilamente y lo explican. Bien, vamos a seguir con el punto E. En el punto E tenemos que tomar el primer tema que vimos, que fue isótopos y nucleidos. Fíjense que tenemos 2 nucleidos acá. El oxígeno, 16,8, lo que me está diciendo es que este es el A y este es el Z, ¿sí? O sea, la masa atómica, la masa de un solo átomo de oxígeno es 16 sumas, y el número de protones es 8, ¿sí? El número atómico es 8, el Z del oxígeno. Y lo mismo con este átomo X.
este átomo X, me están diciendo que tiene 24 de masa atómica y 12 de Z. Ahora, me dice que es un isótopo, el oxígeno de este átomo X. La respuesta es que esto es falso. ¿Por qué? Porque, como vemos acá, para ser isótopos tienen que tener el mismo Z. Como es distinto el Z, claramente no son isótopos. ¿Qué es un isótopo? Un isótopo tiene que tener el mismo Z, porque es el mismo elemento, pero distinto número de neutrones. Distinto número de neutrones. Entonces lo que estamos poniendo a prueba con este enunciado es si ustedes saben cuál es la definición de isótopo, ¿no? Muy bien. El punto F es parecido a este ejercicio. Lo que tengo que sacar es el número de neutrones del oxígeno. Acuérdense que el A menos el Z es igual al número de neutrones, entonces yo puedo sacar 16 menos 8, neutrones del oxígeno son 8, y puedo sacar lo mismo para el nitrógeno. 14 menos 7 me da que los neutrones del nitrógeno son 7. Entonces me dice que el oxígeno tiene 2 neutrones más que el nitrógeno, que tiene 7. Y fíjense que 8 y 7 me tendría que tener en realidad ¿cuánto? 10. Y no es así, tiene 7, tiene uno menos, ¿no? Entonces, por lo tanto, el enunciado es falso. Haciendo este cálculo del número de neutrones de oxígeno, que nos dio 8, y el número de neutrones del nitrógeno, que me dio 7, yo puedo constatar que no es verdad que el oxígeno tiene 2 neutrones más que el nitrógeno. ¿Sí? Tiene un neutrón más. Tiene solamente uno. El nitrógeno tiene 7 y este tiene 8. Bien. Vamos a seguir con el 3. Un poco más rapidito. Vamos a ir tratando de avanzar. Fíjense que el ejercicio 3 se parece mucho, mucho, mucho al ejercicio 25, al ejercicio 18, al 19, ¿sí? Me dice que la masa molar, ¿qué era la masa molar? El peso en gramos de un mol de la sustancia, ¿sí? De la molécula X3 es 48 gramos mol. Y me pide que calcule algunas cosas, ¿no? Lo primero que me tengo que dar cuenta es que esta molécula está formada por 3 átomos, o sea, 3 átomos de X, ¿sí? Todos iguales, 3 átomos iguales de X. Entonces, me está pidiendo en UMAS la masa de un átomo solo de X. Lo que yo tengo que darme cuenta es que la masa molar de X3 es 48 gramos mol. Pero yo sé que la masa molar es igual al MR, o sea que la masa molar de X3 es igual al MR de X3, que está en UMAS, ¿no? Por lo tanto, el MR de X3 tiene que ser 48 UMAS. Al saber esto y darme cuenta de esta igualdad que la usamos siempre, yo ya sé que el peso en UMAS de una sola molécula es 48 UMAS. O sea, una sola molécula de X3 pesa 48. Entonces, si yo esto lo divido por 3, lo que voy a obtener es el peso de un solo átomo de X en UMAS. ¿Sí? Entonces, directamente, si yo hago este razonamiento y lo dejo de esta manera, lo que estoy haciendo es sacar el peso de X, que nos va a dar 16 UMAS, ¿sí? Y contesté el ejercicio A. ¿Qué es lo que estamos poniendo a prueba en este ejercicio? Que ustedes sepan que la masa molar, que es el dato del problema, es igual a la masa molecular relativa en UMAS de una sola molécula de esa sustancia. Entonces, ya al dividir por 3 saco el peso de un solo átomo. Muy bien. Vamos a pasar
al punto B. Recuerden que a veces los datos del punto A nos pueden servir para el B, ¿no? Me pide la masa de un átomo de X en gramos. Acá tengo que recurrir a esta igualdad, ¿sí? ¿Por qué recurro a esta igualdad, al dato de UMAS, de equivalencia entre UMAS y gramos, que está acá? Y porque claramente, si yo sé del punto anterior, ¿sí?, que un átomo de X, estamos hablando del punto B, ¿no? Un átomo de X pesa 16 UMAS, ¿sí? Entonces, si yo sé el equivalente en UMAS, que es que una UMA es 1,6605 por 10 a la 24 gramos, a la menos 24 gramos, entonces, si coloco acá el peso en UMAS de un solo átomo de X, puedo saber el peso en gramos de un solo átomo de X, ¿sí? Como me está hablando el enunciado de masa, claramente lo que tengo que calcular son gramos, ¿sí? Entonces con este equivalente ya obtengo el resultado. Lo que tenemos que hacer es 16 por 1,6605 exponente a la menos 24 y me va a dar el resultado en gramos, el peso en gramos de un solo átomo de X, que es 2,66 por 10 a la menos 23 gramos. Siempre aproximando a 2 decimales, ¿sí? Bien. Verifiquemos, puse bien el número. Sí, ojo con eso, que yo también a veces me equivoco y pongo mal la equivalencia, pero así les tendría que quedar bien. Bien, seguimos con el punto C. La masa de 3 mol de moléculas. Bueno, acá es muy fácil porque en el punto, esto perdón era el punto B. En el punto C, fíjense que ya tenemos de dato el peso de un mol de moléculas, que es 48. O sea, lo tenemos de acá. La masa molar es cuánto pesa un mol, ¿no? Entonces, si un mol de X3 pesa 48 gramos, 3 mol de X3, X, ¿sí? O sea que directamente hacemos 48 por 3 y nos va a dar el resultado en gramos de 3 moles de esta sustancia. Son 144 gramos. Otra pregunta que no les hice, pero como podríamos darnos cuenta, es que claramente esta sustancia está formada por 3 átomos de oxígeno, ¿no? ¿Quién pesa 16 UMAS? El oxígeno, así que en realidad esta sustancia es el ozono, que es oxígeno 3. Se los cuento para que entiendan que a veces les pueden preguntar eso también, ¿sí? Nada, yo no se los pregunté en el ejercicio para no volverlos locos, o volverlas locas. Bueno, el último punto. Me dan de dato no gramos de una sustancia, esta, formada por calcio, carbono y oxígeno, sino que me están dando de dato moles, 4,5 moles. Van a ver que se trabaja de la misma manera, pero ahora el dato es mol. Esperen que vamos a borrar todo y vamos a ir resolviendo. A ver, el punto A. Me está preguntando la masa de la muestra en gramos. Me está pidiendo que yo pase estos moles a gramos. Entonces, es lo inverso a los que les pedían en el ejercicio 1, ¿no? Siempre, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Sacar el MR de la sustancia. ¿Sí? Va a ser el A del calcio, más el A del carbono, más el A del oxígeno por 3. El A del calcio es 40, el carbono es 12, el del oxígeno es 16 por 3. Entonces lo que yo voy a hacer es la cuenta, ¿sí? 16 por 3 nos da 48, más 12, más 40, y me da que el peso de una sola molécula en UMAS de esta sustancia es 100. Ahora, yo sé que la masa molecular relativa es igual a la masa molar, entonces
la masa molar de esta sustancia es 100 gramos mol. Y con esto, ¿qué significa? Que 1 mol de esta sustancia pesa 100 gramos y adentro tiene 6,02 por 10 a la 23 moléculas de esta sustancia, KCO3. Entonces, con este dato, yo ahora sí puedo hacer las reglas de 3. Entonces siempre lo que hacemos es calcular para este tipo de ejercicios el MR y después la masa molar. Vamos a ir a la regla de 3 del punto A. ¿Cómo armamos la regla de 3? Siempre ponemos lo que sabemos arriba, ¿no? Yo sé que 1 mol de esta sustancia pesa 100 gramos. Entonces, los 4,5 moles, que son los datos del problema, X. Claramente hay que hacer 100 por 4,5. Y nos va a dar 450 gramos. ¿Sí? Esta es la respuesta del punto A. La masa de la muestra en gramos es 450 gramos. Muy bien. Recuerden siempre en las reglas de 3, colocar en las columnas, siempre tiene que ir la misma unidad, ¿no? Bien. Entonces borramos esto también. Vamos al punto B. Ya vamos terminando. El punto B me pide el número de moléculas que hay en la muestra de 4,5 moles. Número de moléculas. Bueno, ya vimos en el punto 1 que es simplemente los moles multiplicarlos por el número de Avogadro, así que vamos a hacer la regla de 3 igual. Si en 1 mol de esta sustancia yo tengo 6,02 por 10 a la 23 moléculas de KCO3, entonces en los 4,5 mol X. El resultado que nos da es de multiplicar 6,022 exponente a la 23 por los 4,5. Y nos dio 2,71 por 10 a la 24 moléculas de KCO3. Este es el resultado del punto B. Lo voy a anotar acá. 2,71 por 10 a la 24 moléculas. Bien, vamos a borrar. Directamente ustedes pueden multiplicar por Avogadro porque ya deben estar más cancheras y cancheros. Pero por las dudas yo les hago la regla de 3, ¿sí? Acuérdense que en esta prueba es importante que hagan todas las reglas de 3 o que expliquen sus razonamientos. El punto C me pide el número de átomos de carbono. Bueno, como vimos en el problema 1, para poder sacar esto, que es mi incógnita, yo tengo que primero necesito saber los moles de átomos que hay en la muestra, ¿no? Los moles de átomos de carbono que hay en la muestra de 4,5, ¿no? Entonces vamos a hacer la analogía que hacemos siempre. En una sola molécula de KCO3 yo tengo un átomo de carbono, un átomo de calcio y 3 átomos de oxígeno. Entonces en un mol de moléculas de KCO3 yo tengo el mismo número, pero en moles de átomos. Un mol de átomos de carbono, un mol de átomos de calcio y 3 mol de átomos de oxígeno. Cuestión, con esta analogía que hacemos siempre de pasar de una molécula a mol de moléculas
y moles de átomos que viven adentro de los moles de moléculas, yo ya sé que, fíjense, hay un mol de átomos de carbono por cada mol de moléculas de KCO3. Entonces voy a armar la regla de 3. ¿Cómo la voy a armar? Voy a borrar esto, ¿sí? Para tener lugar para anotar. Esto lo voy a dejar aparte y voy a seguir acá arriba. ¿Cómo armamos la regla de 3? A ver, yo sé que por cada mol de moléculas de la sustancia tengo un mol de átomos de carbono. Y en la muestra yo tengo 4,5 en el problema. 4,5 mol. Entonces, X. La pregunta es, y nos va a dar lo mismo, decís, ¿pero cómo? Y porque claramente, en una molécula hay un solo átomo de carbono. Entonces, un mol de moléculas hay un solo mol de átomos de carbono. Se mantiene que es 1 a 1 la relación. Si hay 4,5 moles de moléculas, tengo que tener 4,5 mol de átomos de carbono. Por lo tanto, para sacar el punto C, que es lo que estamos haciendo, este dato que obtuve de los moles de átomos lo multiplico por el número de Avogadro y directamente me va a dar el número de átomos de carbono que hay en esa muestra. Vamos a hacer la cuenta, es 4,5 por 6,022 exponente a la 23 y nos va a dar el mismo número de moléculas, porque es obvio, ¿no? Es la misma cantidad de moles de átomos. El resultado de esto va a ser 2,71 por 10 a la 27 átomos de carbono. Este es el resultado del punto C. Bien. Vamos a borrar. Puede ser que en el punto anterior haya puesto 24, me parece que no era 27. Fíjense que debe haber metido mal yo el dedo en la calculadora, ustedes lo hacen y les va a dar 27, si me equivoqué cuando lo dije. Bien, vamos al punto D. En el punto D, sí, porque acá tiene que ser el mismo número, ¿sí? Va a dar lo mismo, 2,71 por 10 a la 27. Esto es 27, ¿sí? Pero son átomos de carbono, no moléculas. Vamos al punto D. El punto D nos piden el porcentaje de oxígeno que hay en la muestra. La forma más fácil es, sabiendo el MR, ¿no? Que nos dio igual a la masa molar, que es 40 gramos mol. Bueno, yo claramente sé que si analizo el MR, ¿no? El MR de la sustancia era el A del calcio más el A del carbono más el A del oxígeno por 3. Y esto era 40 más 12 más 16 por 3. Entonces, esto nos daba 100. U más, ¿no? Pero sabemos que son 100 gramos mol. Acá no sé por qué puse 40. Me equivoqué. Es 100. Bueno, ustedes ya saben, ya lo calculamos esto antes. Entonces, si yo hago 16 por 3, que nos da 48, y yo este dato lo paso a masa molar, ¿sí? Yo puedo calcular directamente estos 48 gramos, que serían masa molar, ¿no? Si lo paso a la masa molar es en gramos. Yo sé que tengo una sola molécula, perdón, el 100% de los 100 gramos es lo que pesa un solo mol,
¿sí? De la sustancia. Esto es el 100%. Entonces yo quiero saber cuánto es los 48 gramos respecto de este total. Y saco el porcentaje de oxígeno directamente, ¿sí? 48 por 100 dividido 100. O sea, 48. Entonces, en la muestra tenemos un 48% de oxígeno. ¿Hacía falta hacer la cuenta? Y no, pero bueno, por las dudas se las hago, ¿sí? Es justo como da 100, ¿sí? Tenemos más fácil el cálculo, ¿no? Pero bueno, si se encuentran con otro valor que no es 100, ya saben cómo se hace el porcentaje, a sacar el porcentaje con la masa, ¿no? Otros puede ser que lo hayan hecho pasando la masa con esta masa, con 450 gramos. Les tiene que dar exactamente lo mismo, ¿sí? Es lo mismo. Depende de cómo lo quisieron calcular. Vamos a borrar. Y lo último que nos piden es la atomicidad. La atomicidad es el número de átomos que tiene esa molécula. Como ven, tiene un átomo de calcio, uno de carbono y 3 de oxígeno, o sea, 3, 4, 5. Entonces la atomicidad se escribe así, pentaatómica. Perdón, con una sola, se me fue la A ahí. Pentaatómica. Acuérdense que después de 5 ya podemos decir que es poliatómica, ¿sí? Bueno, esto nada más. Se terminó la prueba acá. Bueno, acá anotamos 48% y esto son 5 átomos, o sea, es pentatómica. Y hasta acá todo el ejercicio, ¿sí? Cualquier duda, me preguntan, se comunican vía campus o vía WhatsApp en el grupo de química.